Había crecido en una familia numerosa, pero con mucha necesidad de afecto y con mucha necesidad de todo. Entonces, mi anhelo y mi deseo en mi corazón era tener una familia bonita, tener una familia estable, donde hubiese amor, donde hubiese comprensión, cariño y todo eso que queremos en una familia. Y yo sé que el deseo de mi corazón es el deseo de muchos. Pero lo que ocurre es que no hemos entendido cómo poder obtener ese tipo de familias. Y a la luz de la palabra, yo quiero explicar que nosotros, los seres humanos, nacemos bajo una naturaleza caída. La palabra de Dios dice que nacemos heredando el pecado de Adán y Eva, por lo cual nacemos bajo una naturaleza caída que nos impide hacer lo que es correcto, que nos impide hacer lo que nosotros queremos hacer. Por eso el apóstol Pablo, que era uno de los más grandes teólogos que ha existido, uno que explicaba la palabra de Dios muy clara, en el libro de Efesios nos explica este asunto y nos lo explica muy bien. Yo quiero que usted esta tarde ponga toda la atención que pueda, porque yo sé que el Señor va a hacer algo en su corazón. No me extenderé mucho, pero trataré de explicar esto con la ayuda del Señor, para que todos los que estamos aquí, los que tengan la oportunidad de ver el video, entendamos lo que significa esta palabra. Por lo tanto, cuando nosotros estamos bajo esa naturaleza caída, somos incapaces de hacer lo que conviene y siempre hacemos lo que no nos conviene. Si usted me acompaña a la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículos del 17 en adelante, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El apóstol Pablo está explicando a la iglesia esta revelación tan profunda y tan necesaria de entender. El apóstol dice que los gentiles sin Cristo, sin haber tenido el encuentro que te transforma, esto es lo que yo quiero que usted entienda. Cuando nosotros venimos y le decimos reciba a Cristo, no le estamos diciendo abrace la religión evangélica, abrace una congregación. No. Cuando le decimos que reciba a Cristo, le estamos pidiendo que se exponga, que se permita tener el encuentro con el Cristo que transforma, el que cambia la naturaleza caída en una naturaleza regenerada, lo que se le conoce como la transformación, la santificación, la justificación, porque la naturaleza caída con la que nosotros nacemos, cuando tenemos el encuentro con Cristo Jesús y creemos en Él y confesamos que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas, esa naturaleza caída que traemos desde que nacemos es transformada en una naturaleza semejante a la de Cristo. Ahora, el apóstol explica esto de una manera muy interesante. Yo necesito explicar esto para poder explicar por qué las familias no están funcionando. Dice el apóstol que los gentiles sin Cristo, ustedes saben que nosotros somos gentiles, ¿verdad? Levante la mano quien está consciente que somos gentiles. ¿Saben quién es un gentil? Los gentiles somos todos aquellos que no venimos del linaje de Abraham sanguíneamente, que no pertenecemos a ninguna de las 12 tribus de Israel. O sea que estamos fuera de las tribus de Israel, somos gentiles, que por la gracia se nos ha permitido conocer lo que se le entregó a Israel por herencia. Así que todos somos gentiles. Eso es una realidad. Al menos que usted sea familia de Abraham
entonces usted no es gentil, usted es un hebreo. Bendito sea el Señor por eso, pero necesita igual a Cristo para poder ser liberado de la naturaleza caída. Ahora, ¿qué pasa con los gentiles cuando todavía no tienen esa experiencia de tener un encuentro con Cristo y de vivir la transformación de la naturaleza caída? Dice que están con el entendimiento entenebrecido. Esto sí es delicado. Si yo tuviese aquí 2 vasos con agua y dentro de los cuales hubiesen semillas negras, como de ¿qué? Como de cualquier semilla negra, frijoles negros. Y un agua está clarita como es el agua y la otra está negra como el color del café. ¿En cuál vaso podríamos discernir dónde están las semillas sin ningún problema? En el que tiene el agua clarita, ¿verdad? No sería así en el que tiene el agua negra, porque no nos va a permitir ver las semillas que son negras. Eso significa que cuando usted y yo tenemos el entendimiento entenebrecido sin Cristo, somos incapaces de entender lo que es verdad y lo que es mentira. Por eso las personas hacen lo que hacen. Mucha gente suele ser muy brava y decirle cosas a la gente que no sea idólatra y eso. No. Entendamos esta palabra. Cuando usted todavía no tiene el encuentro con Cristo, su mente está entenebrecida, incapaz de discernir lo que es bueno y lo que es malo, incapaz de entender lo que le conviene y lo que no le conviene. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes que están en Cristo Jesús ya no están como los gentiles que no están en Cristo, que tienen el entendimiento entenebrecidos. Oiga esto, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué es ignorancia? Si a mí viene alguien y me dice, ay, pero qué ignorante es usted. Y mi orgullo va a decir, pero qué atrevido, me dijo ignorante, pero tiene razón. Si un médico viene y me dice, ay, pero qué ignorante es usted, tiene razón. ¿Sabe por qué? No sé nada de medicina. No soy doctora. No sé cómo se opera. No sé cómo se distingue una enfermedad. No sé cuáles síntomas tiene, con la excepción del conocimiento empírico que todos aprendemos en el caminar de la vida. Pero no soy doctora. No tengo ciencia médica en mi mente. Así que si alguien viene y me dice, pero qué ignorante es usted, refiriéndose a la medicina, yo le dijera, tiene razón. Soy totalmente ignorante en el asunto. Porque ¿qué es ignorante? Es desconocimiento. Es no saber algo. Entonces, cuando usted no tiene un encuentro con Cristo Jesús, usted podrá pensar y decir que sabe, pero no sabe. Y le voy a decir por qué no sabe también. Hay otra razón por la cual somos ignorantes y es porque no hemos leído este libro. O sea, desconocemos lo que aquí dice. ¿Me estoy dando a entender con este asunto? Así que si el entendimiento está entenebrecido, incapaz de saber lo que es bueno y lo que es malo, incapaz de hacer lo correcto, incluso la gente hace lo incorrecto pensando que hace lo correcto, porque no puede entender. Dice que esto se debe al desconocimiento que en el corazón de la gente hay. Ustedes han escuchado cuando las personas dicen, no, ahí en la Biblia está, en algún lugar está. Y uno le dice, por favor, dame la cita bíblica. Y lo haremos, no, es que yo no me acuerdo de cita bíblica. Yo solo sé que en algún lugar está. Y yo le puedo decir con propiedad, no está. ¿Por qué lo puedo decir? Porque ya la leí. Pero la persona que me está afirmando que está, me lo está afirmando porque hay en ella algo que se llama desconocimiento. La palabra le dice ignorancia. ¿Ve qué delicado es esto? Pero el apóstol termina cerrando este versículo diciendo, por la dureza de su corazón. Esto es serio. Si a usted toda la vida le dijeron, mire, acepte a Cristo, hombre, ¿y qué pierde? Y usted dice, no, dureza de corazón. Y el Espíritu Santo quiere hacer una obra en usted y usted tiene duro el corazón. Y dice, no,
No, yo no quiero. ¿De por qué? ¿Qué tal? No, no, no. Yo prefiero la vida loca. Yo prefiero la vida del mundo. Yo prefiero la vida de la religión. No, 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 no. A eso el apóstol Pablo le llamó dureza de corazón. Y cuando la persona decide endurecer el corazón, la palabra sigue diciendo, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Esto es delicado. Una vez le decía a alguien que yo amaba mucho, ¿por qué usted nunca acepta a Cristo? ¿Por qué usted no acepta a Cristo? Su vida es mala, su vida está llena de errores. Entonces esa persona me miró y me dijo, porque no siento nada, me dijo. Porque aunque todos estén en un mover del Espíritu, me dijo, yo no siento nada. ¿Cómo le llamó el apóstol a esto? Han perdido toda la sensibilidad a lo espiritual. Cuidado, hermanos, porque usted puede estar en la iglesia y no sentir nada. Nada. Usted está ahí porque alguien lo llevó ahí. Pero usted no siente nada. Usted no siente amor por el Padre, usted no siente ganas de alabar, usted no siente nada. Bueno, sí siente algo, sueño. No siente nada. Dice la palabra, se perdió la sensibilidad. ¿Saben lo que es la sensibilidad en el cuerpo, verdad? Si usted coge una aguja y se puya, usted siente inmediatamente. Eso es la sensibilidad natural que hay en nuestro cuerpo. Si usted se aruña o lo aruñan, usted, ¡ay, qué me aruñó! Sensibilidad. Pero hablando en el espíritu, dice el apóstol Pablo, se perdió la sensibilidad. Peca y no siente nada. Dice unas palabras espantosas y no siente nada. Alaban al Señor y no siente nada. Le hablan de Cristo y no siente nada. Le dicen que se va a ir al infierno y no siente nada. Le dicen que Cristo derramó su sangre en la cruz y no siente nada. Está absolutamente insensible. Es delicado, ¿verdad? Usted lo evangeliza y no siente nada, no entiende. Usted le explica y no entiende. La palabra dice el entendimiento entenebrecido con ignorancia por la dureza de su corazón, al punto que perdieron la sensibilidad espiritual. Ya no sienten nada. Esto está delicado. Ahora yo quiero explicar, porque esta es mi predicación, yo tengo que explicar esto para que entendamos lo que está ocurriendo. Pero el apóstol Pablo dice, pero no ocurre así con los que han recibido a Cristo. No, 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 no. Los que han entregado su vida a Cristo no aprendieron así, dice el apóstol ahí mismo en esos versículos, sino si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, y me encanta esto, santidad de la verdad. Ahora voy con cuando yo vengo y tengo un encuentro con Jesús, dice Pablo, que me vuelvo inteligente. Me gusta que me digan inteligente, y a usted también. Pero esta inteligencia de la que Pablo habla no es cualquier inteligencia. No, mire, si a mí me encantaba que me dijeran, qué inteligente sos con los números. A mí me encantan los números, me encanta hacer cuentas en el aire. Yo era máster en matemática, a lo que todos le tienen miedo, a mí me encanta. A mí me encantaba matemática, a mí me encantaban las exposiciones, a lo que todos les corre, a mí me encantaba. Yo agarraba todo lo que no quería. Pero esa no es la clase de inteligencia que habla aquí. Yo puedo ser buenísima en matemática y entender muchas de esas fórmulas raras, ¿verdad? Que yo digo, ¿por qué fue a dar tantas vueltas si pudo hacerse más rápido? No es esa inteligencia. La inteligencia de la cual la palabra habla aquí es la inteligencia que se nos dio del cielo para entender lo que significa que somos salvos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Lo que significa que yo no tengo que hacer nada para ganarme esa salvación. Lo que significa que yo no tengo más intercesores, solo Cristo.
Esa es la inteligencia de la cual la palabra está hablando aquí. La inteligencia que me hace entender a mí la importancia de honrar al Eterno, de vivir para Él, de apasionarme por Él, de dar mi fuerza a Él, de vivir para Él. Esa es la inteligencia de la que habla esta palabra. La inteligencia de yo entender que no pecar me bendice. Que no andar haciendo pecado y practicando pecado me bendice a mí. Me da una promesa de que yo voy a estar bien y mi descendencia va a estar bien y va a ser puro estar bien. Cuando esta inteligencia ha venido a mí, entonces y solo entonces yo puedo ser buena esposa. Que quede bien claro este asunto. Solo cuando esta inteligencia ha venido a mí, solo cuando esta naturaleza ha sido transformada, yo puedo ser decente. De lo contrario, no, mis amores. La decencia me brota por los poros. Me visto sexy, enseño lo que no tengo, ando haciendo cosas que no debería hacer. ¿Por qué? Porque mi entendimiento está entenebrecido. Entonces yo necesito el encuentro con Cristo Jesús para yo poder tener una familia bendecida. Cuando esta inteligencia viene sobre nosotros, cuando la presencia del Espíritu, mire, el apóstol Pablo dice aquí en Efesios 1:13, uno de los versículos más amados de mi corazón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Me encanta esto. Porque dice, ustedes primero oyeron, primero alguien les habló. Y una vez ustedes oyeron, creyeron. Y no creyeron en una mentira, porque el entendimiento ya estaba aclarado, ya no estaba entenebrecido. Sino que creyeron en la verdad del evangelio que salva. ¿Cuántas veces yo les habré dicho aquí en este cantón que solo Cristo salva? De mí no será demandada esa sangre, porque yo he dicho hasta el cansancio, solo Cristo salva, Cristo murió por ustedes, aleluya. Pero si su entendimiento no ha sido abierto y iluminado por el Espíritu Santo, sigue usted sin entender lo que yo le he gritado tantas veces. Y no se lo he gritado por maleducada, sino que se lo he gritado porque quiero tener más alcance. Pero cuando ese entendimiento ya no está entenebrecido y esa verdad es revelada a nosotros, entonces es cuando nos volvemos inteligentes y decidimos hacer lo que nos conviene. Oiga esto, vaya conmigo a Efesios 5, 21 y 22. Si yo no puedo entender la verdad del evangelio, yo no puedo entender nada de lo que la palabra dice. Por eso, en algunas ocasiones yo he escuchado unas predicaciones y yo digo, Padre, enmudézcala por misericordia, porque está diciendo cosas que no debería de decir. Está interpretando la palabra con el entendimiento entenebrecido y está diciendo cosas que no es lo que la palabra dice. Y se los digo con pasión en mi corazón. Yo de verdad digo, Padre, cállalo. Porque está enseñando mal. Porque está desviando a la gente por senderos que lo llevarán a una eternidad sin esperanza. Pero cuando nosotros entendemos esta verdad, entonces entendemos la palabra y entendemos lo que el apóstol Pablo quiso enseñar en Efesios 5, del 21 en adelante. Mire lo que dicen esos versículos. De lejos miro sin lente, gloria a Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Este versículo es impresionante. Porque entender lo que significa que yo me someta a todo tipo de autoridad en el temor de Dios es poderoso. La gente rebelde por naturaleza no se somete a nada ni a nadie. ¿Y sabe lo que eso trae como resultado? Un caos. Un caos total. Entonces, cuando mi naturaleza ya es nueva como la de Cristo, yo entiendo y yo digo, Padre, a mí me conviene sujetarme a los demás como me sujeto a ti. Me conviene.
Ahora, en este contexto, mis amados hermanos, le habla a las mujeres, le habla a los hombres, le habla a los hijos y le habla a los padres. Y si no tenemos la mente de Cristo, no vamos a entender esta palabra y seguiremos dañando nuestras generaciones. ¿Cuándo vamos a entender que los aliados más poderosos que el diablo tiene para dañar las generaciones son los papás? ¡Qué horrible! El diablo no usa a los vecinos. El diablo no usa a los tíos, usa a los papás. Equivocándose desde antes que el niño nazca. ¿Por qué? Porque el entendimiento está entenebrecido. Si entendiéramos esto, hermanos, no tardaríamos en venir a los pies de Cristo gritándole: ayúdame, haz que yo muera a esta naturaleza caída y dame la naturaleza nueva de Cristo Jesús, porque me hace inteligente, me hace sabia, me hace prudente, me hace deseable, dice la palabra. Y en este contexto que ya expliqué, dice el apóstol Pablo: casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora yo le pregunto, ¿qué mujer casada con el entendimiento entenebrecido va a entender lo que Pablo está diciendo aquí? No lo va a entender. Se le va a salir lo digna que lleva dentro. Se le va a salir lo morado por los poros. Se le va a salir la ley. Se le va a salir la defensa. Se le va a salir la leona que lleva dentro. Y no va a hacer caso. Pero la mujer con el Espíritu de Dios y con la regeneración que ha sufrido va a decir: sí, mi esposo es la cabeza de esta casa, es la bendición que Dios me dio y me conviene sujetarme a Él, porque si yo me sujeto a Él, el Señor me va a bendecir a mí, va a bendecir mi matrimonio, va a bendecir a mis hijos, y un día mis hijos dirán: quiero ser como mi mamá. El mayor sueño de toda mamá, y que lo digan de corazón, porque algunos dicen eso delante de la mamá y atrás dicen: líbrame de ser como mi mamá. Esto es serio, hermanos. ¿Cómo puedo tener la familia que yo he soñado? Lleve a Cristo a su familia, a su corazón primero, y después modélelo a su familia. En este contexto, entendiendo que las mujeres a las cuales se les escribió esto ya son cristianas, ya son creyentes, ya tienen la luz de Cristo en la mente, Pablo les dice: casadas, sujétense a los maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué mujer sin Cristo va a entender que Cristo es cabeza de la iglesia? Yo les voy a preguntar una cosa. Una persona que no es cristiana no piensa que Cristo es la cabeza de la iglesia. Piensa que es un personaje humano el cabeza de la iglesia. ¿Tengo o no tengo razón? ¿O ustedes no saben eso? Sobre quién declara algún movimiento religioso que fue fundamentada la iglesia. ¿Sobre quién dijo alguien por ahí? Dígalo sin miedo. ¿Sobre quién declara uno de los movimientos más grandes de este tiempo y de muchos tiempos que la iglesia fue fundamentada sobre un hombre? Un hombre que creía en Dios, sí, ¿verdad? Un hombre que era un gran evangelista, pero un hombre. Yo le pregunto, ¿será de conocimiento creer eso? La iglesia dice que la cabeza y la piedra del ángulo es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si no es Cristo, no sirve, hermanos, por Dios. La iglesia no puede estar fundamentada en un hombre. El hombre es imperfecto. Entonces, ¿cómo yo entiendo esto y no me discuto con nadie? Yo digo: Padre, ¿cómo te alabo por entender esto? Porque el Espíritu Santo lo revela cuando usted viene al encuentro de Cristo y Él le dice: no, mira, la iglesia está sobre la piedra angular que se llama
Cristo Jesús. Él es la cabeza, Él la sustenta, Él la compró con su sangre en la cruz. Él se la presenta a sí mismo, dice Efesios, como una iglesia pura y sin mancha, lista para ser la novia del Cordero. Maravilloso. Maravilloso. Pero si mi fe está fundada en un hombre, terrible. Porque no funciona. Por eso solo los cristianos entienden cómo es que se tienen familias buenas. Y los verdaderos cristianos, porque hay un montón en la iglesia que no han nacido de nuevo y los frutos son muy evidentes. Y la palabra dice a las mujeres, así como la iglesia está sujeta a Cristo porque ha entendido que es la cabeza, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos porque Él es la cabeza que Dios ha puesto en ese hogar. Ahora le voy a preguntar a las mujeres de Dios, ¿acaso no es conveniente ser sabias y dejar que el hombre ejerza su función como cabeza? Ore para que esa cabeza esté buena. Porque muchas aquí puede ser que su cabeza no está bien. Anda de adúltero, ya vamos a ir ahí. Porque no tiene a Cristo en su corazón. O sea, su mente está entenebrecida. Ni siquiera es culpa de él. Es que necesitamos orar más por ellos. Para que el Señor haga una obra en ellos. Si yo soy cristiana y mi esposo no, tengo una gran responsabilidad para orar por él. Para que el Señor haga una obra en él y él se levante como lo que es. Como lo que la Biblia dice que es. No como lo que los demás dicen que es. No, como lo que la Biblia dice que él es. Tenemos que aprender a ser bíblicos. Y no hablar como yo creo, como dicen los demás, sino como la Biblia dice que es. Y en el mismo contexto le dice a los hombres, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también, bueno, esto es con las mujeres todavía, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hemos explicado hasta el cansancio que lo único que no incluye aquí es si el marido te quiere hacer pecar. Allí no, ¿verdad? Allí tú no estás sujeta porque al primero que estamos sujetos es al Eterno, a Cristo Jesús, y Él es santo. Pero en todo lo demás yo debo ser una mujer entendida y sabia, prudente y sujetarme a mi esposo porque es la cabeza del hogar. Si soy rebelde, escuchen esto, mujeres, si soy rebelde y hago lo que me da la gana y dejo al hombre cuando me da la gana, mi matrimonio, mi familia, mis hijos cosecharán las consecuencias de mi decisión sin Cristo. No podemos evitar eso. Ni siquiera tengo nada que ver yo en eso. Es usted el que va a cosechar en su vida. Y a los esposos les dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora yo voy a preguntar a las personas que están aquí y a los que ven, ¿creen ustedes que un hombre sin Cristo va a entender esto? No lo va a entender. ¿Saben por qué no lo va a entender? Porque dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y un inconverso, ¿qué va a andar entendiendo que Cristo amó a la iglesia? No lo entiende. No lo entiende. Ni siquiera sabe que Cristo ama a la iglesia, pues. Es más, ni siquiera cree que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Estoy explicando bien esto, hermanos? Algunos los veo asustados y a otros no sé cómo los veo. Yo no puedo decirle a un hombre inconverso, ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y él va a decir, ¿y esta loca? ¿Qué tal esta? Yo qué sé cómo Cristo amó a la iglesia. Ni me interesa, va a decir un inconverso. Yo qué voy a andar amando a esa mujer si ya se hizo fea. Yo voy a ir detrás de alguna cipota por ahí. Porque tiene la mente entenebrecida. Incapaz de discernir el daño que va a hacer con su decisión. Esto no es tan sencillo, mis amados. Esto es serio. Cuando un hombre que es el jefe de la casa, el líder de la casa, no está con Cristo y no entiende esta palabra, lo que se avecina a esa familia es un caos, un verdadero desastre. Y ustedes, muchos de ustedes sabrán y habrán visto muchos ejemplos cercanos a ustedes y en el corazón están diciendo es cierto. Un caos, un desastre es lo que yo miro cuando la gente no hace
lo que la palabra dice, porque el entendimiento está entenebrecido. O sea, si usted vino aquí sin Cristo, ni sueñe que va a ser una buena mamá. Se lo dije claro. Ni crea que va a ser un buen papá, menos un buen esposo. Lo que va a hacer es un total destructor, una total destructora de su propia familia. No va a saber cómo aconsejar, no va a saber qué decir, no va a saber cómo actuar en el momento de la angustia. Va a golpear, va a gritar, va a aruñar, va a hacer de todo, porque no tiene el entendimiento de Cristo que la guía, que la orienta, porque no tiene un corazón enseñable que va donde las personas que lo pueden orientar. Esto es serio. Y la palabra explica cómo Cristo santificó a la iglesia con su propio sacrificio y se la presentó a sí mismo como una iglesia pura y sin manchas. Y entonces cuando usted es cristiano y entiende lo que significa que, mire, yo quiero decir algo. Usted necesita la intervención del Espíritu Santo para entender lo que le estoy diciendo esta tarde. Si no, ni siquiera lo que estoy diciendo me entiende. Oro para que lo entienda. Clamo al cielo para que lo entienda. Porque esto es de vida o muerte. Esto es lo que va a bendecir o no a mi familia. Hace muchos años, si alguien hubiera venido a mí y me hubiera dicho, tienes que sujetarte a tu marido porque tu marido es la cabeza, y yo hubiera dicho, ¿qué tal es esto? Yo no necesito de maridos, hubiera dicho yo. Yo no necesito a un hombre. Yo soy macha. Yo puedo trabajar. Yo soy inteligente. Yo salgo adelante. ¿Qué yo voy a andar necesitando un hombre? Ay, mi naturaleza caída hubiera dicho eso. Los hombres me tienen hastiada. Me dan coraje. Eso hubiera dicho mi naturaleza caída. Pero cuando Cristo vino a mi vida y hizo una obra de regeneración en mí y puso su naturaleza en mí, un día tomé la palabra y la leí y yo dije, me conviene sujetarme a mi marido. No hay problema. Yo muero. Y esto no es broma y mi esposo sabe que es cierto. Yo dije, muero a mis sueños de ser de empresaria, por ejemplo. Muero a mis sueños de trabajar. Muero a mis ideales porque mi cabeza dice que no lo haga. Y confío en que Jehová de los ejércitos derramará sobre él toda la bendición que iba a derramar en mí y a través de él va a llegar a mí. No estoy bromeando con lo que les estoy diciendo. Y vive Jehová de los ejércitos que así fue. Y hoy puedo decirles, tomé la decisión correcta. Amo pensar que estamos cumpliendo ya casi 26 años. Y mi vida es buena. Mi familia es bendecida. Mis hijos son prosperados. Creo que todas las promesas vendrán sobre nosotros. Pero un día, mujeres, tuve que hacer lo que la palabra dice, porque entendí por la misericordia de Él que me convenía. Se los aconsejo a todos. Esto es cierto. Ahora, entiendo que un día mi esposo, con la dirección del Espíritu Santo, después de haber entregado la vida a Cristo y de haberse bautizado y de haber prometido al Señor y haber hecho un compromiso, tomó una decisión y dijo, voy a amar a mi esposa. Él no amaba. Él me miraba a los ojos y me decía, yo nunca estaba enamorado de nadie. Y yo ya tenía mis 2 hijos. Y yo decía, ni falta que me hace. Ambos estábamos en una posición incorrecta. Entonces él ese día dijo, Señor, enséñame a amar a mi esposa. Y doy fe que me ama. Me ama, ¿verdad? Doy fe que me ama, aunque estoy viejita ya y no tan bonita como cuando era una cipota, pero me ama. Y sé que me ama por el comportamiento que tiene todo el tiempo. Jamás falta el respeto, jamás grita, jamás hace cosas incorrectas y siempre está pendiente de lo que a mí me conviene y de lo que yo necesito. Me ama entonces.
Porque procura guardar mi corazón. Procura no lastimar mi corazón, entonces me ama. Ojo, la gente que te ama no te lastima. La gente que te lastima te ama de una manera rara o no te ama. Pero ¿cómo vino este entendimiento a nuestras vidas? Con Cristo Jesús. Mi esposo había nacido en una familia cristiana y había ido a la escuela bíblica y había aprendido mucha Biblia de memoria, pero no era cristiano, era religioso. No fue sino hasta en el 2002 o 1, no me acuerdo, 2001 fue. 2003, cuando él se convirtió y el panorama cambió, se volvió inteligente. Gloria a Dios. Y fue tan bonito eso, que antes de eso mi esposo siempre tuvo buenos trabajos y la plata nunca alcanzaba. Había una maldición en las finanzas horrible. Y cuando mi esposo hace eso, es como la lluvia de bendición cae sobre él. Y si cae sobre él, cae sobre mí porque él es mi cabeza. Y cae sobre nuestros hijos porque nosotros somos los líderes de la casa. ¿Ve cómo funciona esto? Maravillosamente. Y no estoy exagerando. El Señor sabe que no estoy exagerando. En este contexto el Señor le dice al hombre: ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia, para que funcione ese matrimonio, para que vivan juntos y para que envejezcan juntos y juntos digan: lo hemos logrado, la gloria es para el Señor. Las nuevas generaciones hablarán de lo que hicimos. Yo quiero que las generaciones venideras hablen de mí como la abuela que se mantuvo firme, que cuidó al abuelo, que fue fiel, que fue correcta, que fue recta, que amó a Dios, que hizo lo que Dios le pidió. Yo quiero que mis nietos digan eso, mis bisnietos, mis tataranietos, y que si algún cuadro de foto queda ahí, digan: esa abuela era cristiana. No quiero que digan otras cosas: esa abuela luchó, hizo esto, hizo lo otro, increíble. No, no, no. Lo que más me interesa que mis generaciones recuerden es que honramos al Señor, que amábamos al Señor, que hicimos lo correcto, porque la inteligencia de Él vino a nuestras vidas y nos transformó. Me encanta pensar en eso. Pero en este mismo contexto, entendiendo que usted ya es cristiano y sabe que le conviene hacer esto, le habla a los padres y a los hijos. Mire, he visto a mis cortos años, bueno, no son ni tan cortos porque yo creo que ya voy en bajada. Ya voy más cerca de la tumba y a mí no me asusta, me gusta. Entonces, pero en estos años que yo he vivido, he mirado cómo la gente ha cometido el error de hacer lo que la Biblia dice que no haga y le ha ido mal. Bien mal, hermanos. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia aquí mismo en Efesios, mire, en el 6. Hijos, ya habló con los matrimonios, allí puede hablar. La clave es: mujer, sujétese, marido, amén. No lo va a poder hacer sin Cristo, no va a poder, créame. La naturaleza caída le dice al hombre: no amé, vos solo lleva la comida si al caso, y si no, ni siquiera eso hagas. Anda a ver qué bicha te hace caso. La mente entenebrecida te hace hacer cosas que los que están desde afuera dicen: wow, ¿cómo pudo? Quiero decir algo antes de pasar al otro punto. La mente entenebrecida sin Cristo hace que los padres violen a los hijos. La mente entenebrecida sin Cristo hace que los hermanos caigan en incesto con las hermanas. La mente entenebrecida sin Cristo hace que el hombre de 40 años, 50, vaya tras la niña de 14 y 15. Hay un problema de entendimiento, hay una entenebrecidad tan profunda en la mente del hombre que no logra entender lo que va a pasar por lo que va a hacer. La mente entenebrecida hace que la mujer vaya tras el hombre ajeno y cometa adulterio sin pensar la maldición que está derramando sobre su propia descendencia. La mente entenebrecida hace que el hombre vaya tras la mujer que no es suya y atrás de ello deje tanta destrucción. Pero la mente con Cristo no haría eso. La mente con Cristo está pensando en agradar a Cristo, en hacer lo que es bueno.
Y la palabra dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué hijo sin la mente de Cristo va a entender esto? El hijo piensa que puede hacer lo que quiera, que no tiene por qué sujetarse a la mamá ni obedecer a la mamá. Pero el hijo con Cristo sabe que obedecer a los padres le traerá bendición sobre su vida. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra, porque es el primer mandamiento con promesa. Padres, los hijos no los honrarán si ustedes no les han modelado la honra al Eterno. En serio, yo quiero preguntar esta tarde, ¿ustedes creen que un hijo va a honrarles si ustedes no les han modelado la honra? Pregunto. ¿Usted cree que su hijo le va a honrar si lo ha mirado con su amante? Si usted lo maldijo cometiendo adulterio. ¿Usted cree que su hijo la va a honrar si la ha oído decir barbaridad y media por su boca con la que dice que canta en la iglesia? Porque las mujeres en nuestras emociones somos muy boconas y maldicientes. El apóstol Pablo dice que no seamos maldicientes, ¿verdad? Pero las mujeres solemos ser muy rápidas para hablar y decimos palabras sin pensar y maldecimos a nuestros propios hijos. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que ese hijo va a tener el espíritu libre y sano para honrarle? No. Lo que quiero que se entienda aquí es que la familia sin Cristo no va a ser feliz. Ni los hijos van a ser obedientes, ni los hijos van a honrar, ni el esposo va a amar a la esposa, ni la esposa se va a sujetar al esposo. Más bien nadie va a hacer lo que le corresponde. Pero la palabra sigue diciendo a los padres, porque acuérdense que la familia, los mismos esposos son los padres. Por lo tanto, si no es buen esposo, mucho menos va a ser buen padre. Y si no es buena esposa, no va a ser buena madre, porque eso va enlazado. El alma sana actúa bien. El alma libre actúa bien. El alma que no es sana va haciendo un destrozo por el camino. Mire lo que dice la palabra en el 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando yo estaba siendo ministrada por esta palabra, porque a mí no me gusta predicar en la palabra que el Señor no me ministró a mí primero. Cuando yo estaba siendo ministrada por esta palabra, pensé en esta escena. Los padres que siempre están ausentes de sus hijos. Qué triste. Si yo preguntara hoy aquí a cada uno de ustedes si tuvieron los padres que necesitaron, estoy segura que me dijeran que no. Estoy segura. Porque cuando la palabra dice no provoquéis a ira a vuestros hijos, significa no hagáis nada que lastime el corazón de tu hijo. Ahora yo les pregunto, ¿cómo podemos lograr eso? Solo con la mente renovada en Cristo Jesús. Yo he contado que cuando Elizabeth era pequeña, yo todavía tenía el entendimiento entenebrecido. Y yo decía cosas que no tenía que decir. Y yo hacía cosas que no tenía que hacer. Y entonces cuando mi hija tenía 8 años, yo tuve que mirarla a los ojos y decirle, hija, perdóname. Lo siento, no he hecho el mejor papel contigo. Tenía 8 años mi hija cuando yo le pedí perdón con toda mi alma. Yo le dije, hija, perdóname, yo te he alzado la voz. Fíjense que yo no soy gritona. Yo no alzo la voz ni a mi esposo ni a mis hijos. Pero en ese tiempo, con todas mis hormonas alteradas, que nada justifica nuestras malas acciones, pero en ese tiempo yo planificaba y esas hormonas que nos meten nos alteran todo. Por eso hay mujeres más alteradas que nunca cuando están planificando. Nos engordan, nos alteran y parecemos el demonio en persona. Entonces yo me acuerdo que yo estaba de muy mal humor siempre y entonces yo trataba a mi hija inadecuadamente. Gracias al Señor porque
no pasó mucho tiempo para que el Señor ministrara mi corazón y usara gente que me llevara un consejo. Pero por eso yo le digo hoy, estoy segura que si yo le pregunto a usted si tuvo la mamá que usted necesitaba, me va a decir que no, si es sincera. Y si le pregunto si tuvo el papá que usted necesitó, me va a decir que no. Porque padres, no provocar a ir a los hijos significa tratarles bien y estar ahí para que ellos tengan confianza en nosotros, para que se sientan apoyados en nosotros, para que miren en mamá a alguien en quien confían, a alguien confiable. En una ocasión yo hablé lo que es ser confiable. Ay, esas mamás que andan divulgando las debilidades de sus hijos son un desastre. Usted no tiene que divulgar las debilidades de su hijo. Si usted como mamá no representa confianza para su hijo, dígame en quién va a confiar su hijo, en nadie. Si usted como papá no es el amigo que su hijo necesita cada mañana, cada tarde, dígame en quién va a confiar su hijo. Si ni siquiera puede confiar en sus padres. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo puedo ser yo un papá confiable, una mamá confiable, un papá que está ahí para amar a sus hijos? Padres, escúchenme con desesperación, les digo hoy, no abandonen más a sus hijos. ¿Y qué quería usted? Que la niña le saliera casada de blanco si usted nunca ha estado con ella. ¿Y qué quería usted? Si esa niña no sabe quién es un caballero, si el papá es el más patán del cantón. ¿Y cómo va a distinguir ella quién es un caballero? Si no sabe. Esto es serio. Esto es Biblia. Esto es cristianismo, hermanos. Mire cómo nos hemos equivocado con el cristianismo, ¿verdad? Pensamos que cristianismo es ir a la iglesia, cantar, cerrar los ojos y poner cara de santo. Y una vez salimos de ahí, somos más diablo que el diablo mismo. Eso no es cristianismo.